Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, con Ricardo López Gotis, para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, la palabra desorden muchas veces uno puede decir de qué va a hablar, pero evidentemente esta semana hay un tema que eclipsa incluso a la guerra de Ucrania, ¿no? Que es lo que está sucediendo entre Israel y el grupo terrorista Hamas. ¿Qué nos vas a contar de esto? Como bien decís, el grupo terrorista Hamas, y hay que enfatizar lo del terrorista, aunque a mucha gente no le guste o relativice este término, se ha vuelto el tema fundamental y central a nivel mundial, ¿no? En esta semana. Y a mí me preocupa fundamentalmente cómo es que se relativiza el término terrorista porque hay una definición básica y se considera terrorismo a quien tiene objetivos civiles. Y acá lo que ocurrió es claramente, fue así, ¿no? Es decir, tener objetivos civiles, es decir, gente que estaba en un recital, gente que estaba viviendo normalmente, niños, ancianos, hombres, mujeres, no importa la edad, pero que estaban desarmados, que estaban haciendo su vida cotidiana, que no tenían nada que ver con ninguna fuerza de seguridad, ni las Fuerzas Armadas. Bueno, fueron salvajemente atacados. Bueno, ya sabemos, digamos, de violaciones, atrocidades, decapitaciones, ¿no? Es decir, todo esto se ha salido de las normas básicas de la guerra, ¿no? Y lo que fundamentalmente me preocupa, porque esto va a tener una repercusión no por años, por varias décadas, es como esta relativización, que la podemos esperar de políticos, es decir, tanto en España como en Argentina, sabemos que hay políticos que relativizan todo esto y gente que viene de la extrema izquierda y de la extrema derecha, es decir, eso es un fenómeno que aglutina a los dos extremos del arco político, este antisionismo que disfraza el antisemitismo, pero lo que más me preocupa y creo que debería llamar mucho la atención es cómo en el mundo universitario, académico, van apareciendo cada vez más intelectuales, profesores, estudiantes que se pliegan a la ola del antisionismo, ¿no? Es decir, dicen, no, yo no soy antisemita, yo soy antisionista y considero que el Estado de Israel no debe existir. Es muy curiosa esta definición porque el Estado de Israel es el único que está siendo siempre cuestionado en su legitimidad. No encontramos ningún otro Estado que ocurra esto. No encontramos ni en África, ni en Asia, ni en Europa. Nadie cuestiona la independencia de Grecia, ni la de ningún país africano, ni la de ningún país asiático. Y siempre hay que llamar la atención en que uno puede estar en desacuerdo con políticas específicas de un país. Si yo puedo estar en desacuerdo con políticas de Francia, de Rusia, de Estados Unidos, de Gran Bretaña o de China, ¿no? Los cinco grandes, uno puede estar en discusión con políticas muy concretas de esos países, pero eso no significa que uno quiere que esos países dejen de existir y sus pueblos sean borrados del mapa. Es decir, está claro que Rusia hoy tiene un régimen político criminal, pero no significa que querramos que el pueblo ruso desaparezca y sea borrado de la faz del planeta. Es decir, entendemos que debe haber un Estado de los rusos con otras formas, cumpliendo con la ley, y lo mismo con respecto a cualquier otro Estado. Es decir, hay que hacer una diferenciación bastante clara a ese respecto. Es decir, es legítimo cuestionar políticas del Estado de Israel, pero no por eso significa que se puede decir, bueno, entonces tiene que desaparecer, ¿no? Es decir, hay una diferenciación bastante clara que muchas veces se soslaya. Y, y a veces veo que ni siquiera en el debate político o académico, ni siquiera se plantea esto. ¿Sí?
momento. Son dos, a ver, la solución es extremadamente drástica para cuestionar una política determinada. Pero este antisionismo, en realidad, como siempre nosotros venimos insistiendo desde esta columna, esconde el antisemitismo, porque lo que se cuestiona es el carácter judío del Estado de Israel. Por lo menos en Argentina hay movimientos que dicen que quieren una Palestina socialista, democrática y laica, este, eh, que en realidad no tiene nada que ver con lo que plantea Hamas tampoco. Los de Hamas no son ni democráticos, ni laicos, ni socialistas. Es decir, es muy extraña las piruetas que hacen para poder ponerse de ese lado, pero este proceso de demonización del Estado de Israel, en realidad, si bien lo podemos encontrar sus raíces ya desde su nacimiento, cuando había un cuestionamiento de los países árabes, claramente esta demonización del Estado de Israel comienza ya con fuerza y en forma sistemática por parte de la izquierda europea, alentada desde la Unión Soviética en los años 60 a partir de la Guerra de los Seis Días. Y esto se ha instalado fuertemente, y lo que siempre es llamativo, cómo es que hay tantos académicos que deberían hacer del cuestionamiento, del interrogante, la pregunta, su principal herramienta metodológica, no toman en forma absolutamente dogmática esto, sin preguntarse, toman en forma dogmática esta afirmación y cuestionan al Estado de Israel. Y esto lo trasladan a las aulas, lo trasladan a las nuevas generaciones, que tampoco se ponen a reflexionar en torno a esto. Entonces, lamentablemente es un fenómeno que ya no solo pertenece a la extrema derecha, sino también a las izquierdas, que han perdido todo norte, desde el derrumbe del mundo socialista, han perdido todo norte y no saben ya qué decir, y se toman de una serie de causas para poder seguir sobreviviendo y tener presencia. Lo grave es que esto no hay una respuesta adecuada desde otros lados, ¿no? Ya desde el mundo académico, desde el mundo político, desde los medios de comunicación, que al no estar debidamente formados ni informados, muchas veces terminan siendo cómplices por omisión, por silencio, ante este tipo de barbaridades. Y bueno, esto va cobrando cada vez más relevancia. Se va instalando este discurso de un antisemitismo de nuevo cuño y que lamentablemente nos recuerda a épocas muy oscuras de la humanidad. Es decir, no han pasado 100 años de la Shoah y ya volvemos a encontrar pogroms. Es decir, es bastante problemático esto de que la memoria sea tan corta y el conocimiento histórico tan escaso. Y la reacción que puede haber, es decir, esta situación se viene ahondando, como tú decías, desde el año, desde los años 60. Algunos creen que en la Guerra de los Seis Días, pero que incluso yo la remitiría un poquito antes, porque no olvidemos que la OLP, que es el movimiento Fatah, que gobierna de forma civilizada, entre comillas, que es como todo el mundo lo reconoce como gobierno legítimo en Ramallah, pues nace antes de la Guerra de los Seis Días, con lo cual lo de la invasión de Palestina a la que ellos se refieren es el cuestionamiento de la propia existencia del Estado de Israel, ¿no? Y también podemos referirnos a congresos que tuvieron lugar en lo que fue la nueva izquierda, especialmente después de la Revolución Cubana, etcétera, etcétera. Es decir, que hubo un giro de las izquierdas, pero el tema es, eh, esto ha ido para ahí. ¿Hay alguna manera de hacerlo, de volverlo a la lógica, que la gente vea, incluso en situaciones como estas que hemos vivido esta semana, la barbarie que supone el grupo Hamas? Es decir, aquí en España se han hecho
algunos vídeos con gente preguntando en la calle qué se opinaba de esto, de la matanza de jóvenes, de niños, que esto, que el otro, y la gente piensa que esto es una manipulación mediática y que no existe. Lo que no Ujú. está con mi discurso ideológico no existe o está manipulado, ¿no? Sí, lamentablemente hay una gran ceguera de la información. Lo que se está viendo desde las últimas décadas y todo, sobre todo desde el auge de las redes sociales, que se consume lo que dice la propia tribu y lo que uno quiere escuchar y ver, ¿no? Eso es muy triste. De este tema hemos hablado ya varias veces. Cómo es que cada uno consume lo que quiere escuchar y oír. Y los medios de información no apuntan a audiencias generales, sino a nichos muy particulares. Y esto incluso se ve en el debate político. Por eso hay tanta fragmentación de los partidos. La verdad es que yo desconozco si hay alguna forma de hacerlo. No cabe otra solución por el momento de insistir, persistir, resistir. Es decir, ante todo esto, creo que hay que continuar con lo que estamos haciendo. De alguna forma, algunas semillas caen en terreno fértil y esperemos que cada vez sean más. Pero bueno, es muy preocupante porque creo que hay cada vez más fragmentación de las audiencias y resulta cada vez más difícil hablar sobre estos temas con gente que ha asumido posturas dogmáticas simplemente por haber visto un video, por haber visto un meme y ya está, ya tiene toda la información disponible. Bueno, desgraciadamente, como comentamos, pues las cosas que se arraigan tan fuertes son muy difíciles de desterrar, a menos que suceda algo muy dramático, ¿no? Llevándolo a un terreno totalmente distinto, pero los alemanes no dejaron de creer en el Tercer Reich hasta que este se hundió del todo y fueron eh, mm, bombardeados en sus ciudades y murió Hitler, etcétera, etcétera. Es decir, que fue un final apoteósico, ¿no? Y me imagino que Sí, también con otras cuestiones que tienen que ver con el totalitarismo, como el régimen soviético también, hasta que no cayó del todo, pues mucha gente no se atrevió a pensar que igual no estaban haciendo las cosas como debían. Bueno, seguiremos atentos a esto y veremos qué es lo que da de sí, porque se avecinan tiempos difíciles, especialmente para los israelíes, pero también para los judíos del mundo, porque, como bien señalabas, esto no es un país que es juzgado como el resto de los países, sino que es juzgado en base a esos prejuicios antisemitas que tradicionalmente habían sido de los grupos de derecha, pero que hoy en día se han universalizado al otro extremo, incluso incursionando en el centro, ¿no? Porque cuando hablamos de la extrema izquierda todavía, pero también la izquierda en muchos países, la izquierda casi central, también está adoptando muchos de estas declaraciones y objeciones respecto a al derecho a existencia del Estado de Israel. Bueno, seguiremos hablando. Gracias por atendernos, Ricardo López Otis. Hasta la próxima. muchas gracias Jorge y un gran saludo a la audiencia de Radio Semana.